estrella con la licenciada Melissa para que pueda compartirnos más acerca de esta temática, que podamos entender mejor qué es el People Analytics y que podamos implementarlo en nuestras organizaciones. Como ya Así saben, es. Melissa cuenta con una amplia trayectoria en toda esta temática, entonces nos será muy fructífero el tener su conocimiento el día de hoy. Así mismo, gracias Andrea. Bueno, para los que vienen conectándose, hemos venido desarrollando varios temas con Melissa. Ya les voy a comentar quién es Melissa. Hoy es el tema ya de cierre de esta trilogía tan maravillosa de estos webinars. Así que les instamos para que puedan conectarse a la página web de Soluciones Creativas, www.solucionescreativas.cr. Allá tenemos todas las grabaciones de estos maravillosos webinars que tenemos todos los fines de mes, para que pueda escucharlos. Y me encanta que muchas personas se reportan, nos comunican que pasan escuchando estos webinars cuando van trasladándose carro de un lugar a otro, de la oficina a la casa o de la casa a la oficina. Y eso es bastante grato, ¿verdad? Que puedan aprovechar el tiempo también escuchando nuevamente esas grabaciones con nuestros invitados especiales. Bueno, la licenciada Melissa Salazar, para que la conozcan un poco en términos generales, ejecutiva senior con más de 20 años de experiencia internacional en liderazgo estratégico, gestión de talento y analítica de datos. Melissa ha trabajado con empresas globales como Amazon, Huawei, liderando procesos de transformación en distintos mercados. Para nosotros es muy grato tenerla como invitada especial ya por tercera vez. Así que vamos a dar por iniciado este webinar con el tema People Analytics. Melissa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias nuevamente por tu presencia al programa Soluciones que Inspiran de Soluciones Creativas. Adelante. Gracias, Adrián, gracias, Andrea, y gracias a todos los que están participando el día de hoy. Nuevamente muy emocionada de poder compartir el conocimiento que he adquirido a través de todos estos años y de mi experiencia para que sea de gran ayuda para todos. Gracias, Melissa. Melissa, claramente el concepto, el nombre lo dice todo, pero ¿podrías darnos un marco de referencia sobre lo que es People Analytics, por favor? Claro que sí. Bueno, People Analytics, como se conoce en el mundo de las grandes corporaciones, en realidad es una herramienta que nace para analizar el talento humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué se utiliza dentro del People Analytics? La información detallada, o sea, datos que ya hemos podido recopilar, y además aplicamos técnicas estadísticas para comprender, mejorar y optimizar la gestión del capital humano. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a iniciar, Melissa. Vamos a hablar sobre algunos bloques que tenemos ya estructurados para esta entrevista. Vamos a hablar primeramente sobre fundamentos y mentalidad. Posteriormente pasaremos a implementación y herramientas. Y esto lo digo para que las personas que se están conectando pues tengan un marco de una hoja de ruta, ¿verdad? Un mapa hacia dónde vamos con esta entrevista. Luego el tercer bloque vamos a desarrollarlo en el área de los KPIs y métricas relevantes que tenemos que conocer. Y finalmente vamos a cerrar con el tema de los retos, el futuro y la realidad regional en torno a toda esta temática. Entonces vamos a iniciar con fundamentos y mentalidad. Melissa, ¿es People Analytics solo para empresas grandes o es para empresas pequeñas, medianas? Cuéntanos un poco, por favor. No, bueno, yo creo que en el 2026 ya tenemos que dejar de lado ese concepto de hay sistemas para empresas grandes, para medianas y para pequeñas. Ya las empresas pequeñas son las que necesitan fortalecerse suficiente, porque hemos visto que las empresas grandes en muchos países tienen un monopolio, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir, digamos que diluyendo un poco. Entonces, definitivamente People Analytics es una herramienta que pueden utilizar o podemos utilizar en cualquier tamaño de empresa para tomar decisiones sobre las personas, porque es una clave eh, de cómo podemos comenzar a escalar, ¿verdad? En el negocio. Entonces, creo que aplica para cualquier tamaño de empresa. Perfecto, perfecto. Andrea, no sé si tienes alguna Ok. pregunta en torno a este tema. Sí, quisiera preguntarte, ¿cuál es el mayor mito sobre el People Analytics? Muchas personas creen que hay que ser estadístico para poder manejar People Analytics, ¿verdad? O que todos tenemos que ser Six Sigma de alguna forma para poder manejar estas herramientas. Nada más lejos de la realidad. De hecho, People Analytics lo puede manejar cualquier profesional del área de recursos humanos,
y deberíamos entrenar algunas personas dentro del departamento, los que tenemos equipos de más de una persona, para que puedan también manejar las herramientas. Excelente, Melissa. Melissa, la intuición ya no cuenta en recursos humanos. ¿Qué opinas sobre esa frase que podría decir mucho también? Correcto. Yo creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Entre tener un equipo de recursos humanos entrenado para manejar datos estadísticos, en este caso a través de herramientas de People Analytics. Antes, ¿verdad? En el pasado y todavía en algunas empresas seguimos dejando el peso de las decisiones de la gente en el Departamento de Recursos Humanos, en la persona encargada de los recursos de personas. Y al final, esto se vuelve, como cualquier decisión humana, emocional, subjetiva, ¿verdad? Va a estar basada en hipótesis que nos podamos generar a través de los comentarios que han generado compañeros o de algunos reportes y no necesariamente la información real. Entonces, la evidencia real son los datos, ¿verdad? Y yo creo que ya la intuición no cuenta más en los departamentos de recursos humanos. Es un tema más de evidenciar que las decisiones que estamos tomando son decisiones realmente concienzudas y que están basadas en información real. Claro, tener datos. Algunas de esas frases que podrían estar utilizando muchas empresas en torno a toma de decisiones, ¿cuáles serían para determinar que realmente es importante enfocarse mucho en este tema de People Analytics? ¿Cuáles serían esas frases populares que usualmente dirían en las empresas por un tema de intuición, como usted dice, Melissa? Sí, claro. Es muy común escuchar, por ejemplo, a un gerente de recursos humanos, pero es que usted ha visto a ese muchacho cuando llega, cómo entra. Y es que usted ha visto que cada vez que mandamos el documento X, aquellas personas de allá ni siquiera le ponen atención. No sabemos si contestaron realmente si leyeron el documento. No sabemos si contestaron las preguntas que se les hicieron. No sabemos de dónde venía el muchacho, por qué entró, qué hizo, ¿verdad? Pero es muy común escuchar esos comentarios que están nuevamente muy sesgados, ¿verdad? Y más basados en la opinión personal que tenemos. A veces he escuchado gerentes de recursos humanos decir, no me da buena espina, no me gusta. Y bueno, dejémonos de cosas, ¿verdad? Obviamente la intuición es parte del ser humano y es algo que nosotros pues siempre vamos a estar dispuestos a utilizar en la toma de decisiones y deberíamos también de hacerlo, pero aquí es un tema de manejo de vidas humanas, ¿verdad? Que dependen en gran mayoría de las decisiones que tomemos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque sí, sí hay muchísimas frases que podría compartir, ¿verdad? Y creo que tenemos que tener cuidado con eso. Gracias, Melissa. Me queda clarísimo. Excelente. Bueno, ahora para irnos para un lado un poco más técnico, te quisiera preguntar por dónde debería empezar una empresa que hoy por hoy solo utiliza Excel. Ok, esa es una muy buena pregunta porque la mayoría de empresas en este momento siguen utilizando Excel. Hay muchos archivos compartidos, hay muchos drives. A mí me sorprende a veces cuando converso con profesionales y me indican que en una empresa de tamaño importante que genera un buen revenue anual, siguen manejando documentación nada más por Excel. Eh, Hay que centralizar las bases de datos, ¿verdad? No podemos seguir manteniendo, por ejemplo, una base de datos que no está actualizada, donde tenemos el personal que, por ejemplo, en empresas de cierta trayectoria, personal que trabajó con nosotros hace más de 10 años atrás y que probablemente trabajó durante 3 meses y que probablemente no representa, digamos, una relevancia importante, ¿verdad? Para el actuar futuro de la empresa. Entonces yo creo que sí hay que comenzar limpiando y centralizando las bases de datos. Nuevamente, sí, no se puede utilizar solo Excel. Creo que ya eso, aparte, bueno, Excel nunca ha sido como el favorito de ninguno de los miembros en los equipos de trabajo, ¿verdad? Y, y es un poco estático, ¿verdad? Tiene que ser realmente un experto en Excel para que pueda generar tablas dinámicas y herramientas que tal vez nos puedan funcionar un poco más, pero de todas formas sigue siendo muy limitado. Entonces, por favor, olvídense de Excel. Traten de buscar herramientas que probablemente vamos a hablar más adelante, pero
Ok, eh, hay que limpiar y centralizar esas bases de datos. qué interesante, Melissa. Melissa, algo muy concreto que creo que a veces confunde. ¿Cuál sería la diferencia entre reportes y analytics? Muy buena pregunta, Adrián. Ok, los reportes nos dicen qué pasó y yo creo mucho en los reportes, ¿verdad? Porque necesitamos entender, sobre todo cuando no estamos viendo toda la operación de tú a tú, necesitamos entender qué es lo que está pasando, qué se dio, qué no se dio y para eso nosotros vamos a tener encargados en cada departamento que nos van a ayudar. Sin embargo, el Analytics, en este caso para personas, nos explica por qué pasó y nos ayuda a predecir qué es lo que va a pasar más adelante. Es decir, nuevamente, si utilizamos datos, ¿verdad? Información estadística para poder predecir y para tener una idea más clara de por qué, por ejemplo, estamos recibiendo tanto mal feedback de los empleados respecto al evento que hicimos la última vez para los clientes. Entonces, teniendo esta información recolectada, vamos a poder decir, definitivamente no podemos hacer un evento, perdón, con estos mismos elementos de la vez pasada porque ya sabemos qué va a pasar. Y eso es justamente lo que hace el reporte, digamos, de Analytics, ¿verdad? Sigue siendo un reporte, pero es más con información estadística. Gracias, Melissa, gracias. Excelente. Ahora, Melissa, sabemos que esta temática es muy importante para las empresas, pero obviamente solo la llegan a conocer las personas que no tienen un alto rubro dentro de las empresas. Tal vez las gerencias no llegan a saber realmente qué es esto y cómo poder implementarlo. Entonces, para las personas que les interesa realmente que el People Analytics sea una realidad, ¿cómo pueden convencer a esa gerencia general de poder invertir en esto? Sí, esa también es una muy buena pregunta porque tenés mucha razón, Andrea. Esto es un tema que a veces se maneja solo a nivel de altas gerencias y se mantiene muy como en secreto, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que ir cambiando, los departamentos, las personas que tenemos a cargo, el recurso humano. No podemos seguir siendo el departamento de los secretos, el departamento que todo el mundo siente que no sabe qué está pasando, que se generan rumores, que no saben si los van a despedir, que no saben si los están calificando, observando, ¿verdad? O sea, tenemos que convertirnos en un departamento de transparencia y justamente para eso existen estas herramientas y no pueden quedarse nada más en un tema de gerencias. ¿Cómo hacemos para convencer tal vez cuando necesitemos implementar estas nuevas herramientas? ¿Cómo hacemos para convencer a estas gerencias o a estos departamentos de los que dependemos, ¿verdad? Muchas veces. Tenemos que siempre demostrar que estos datos que nosotros vamos a recolectar a través de estas herramientas van a impactar directamente el EBITDA. Y para los que no saben, esta es la parte de los earnings, ¿verdad? La parte de taxes. Entonces, si nosotros podemos eh, dar con ejemplos o mostrar que va a existir una reducción de costos operativos, es muy probable que nos vayan a ayudar en la implementación o en la construcción, digamos, de herramientas de People Analytics. Recuerden que para la gerencia general, la gerencia de operaciones, la gerencia de finanzas, siempre lo importante son los números, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ahorrar o cómo vamos a ganar más? Entonces, antes de decir que vamos a ganar más, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Siempre es mejor mostrar la reducción de costos operativos. ¿En qué sentido? Nuevamente, si nosotros podemos demostrar que al tener mayor información real sobre los empleados que estamos contratando de del nuevo rubro, digamos, de negocio que tenemos, podemos decir que luego del seguimiento de 3 meses vamos a poder comprobar si la cantidad de empleados que estamos buscando es la correcta o si necesitamos más o si necesitamos menos o con otras características. Nuevamente, el tema de la intuición ya no va a ser algo en lo que ellos van a tener que depositar toda su esperanza, sino que van a poder revisar, inclusive sin que nosotros estemos presentes, la información recolectada. Qué interesante, Melissa. Y sabes, también quisiera preguntarte, porque hoy por hoy, en la actualidad nuestra, la palabra privacidad está en boca de todo el mundo, definitivamente. Entonces, se me ocurre preguntarte,
¿Es People Analytics una amenaza más bien para la privacidad de los empleados? Porque muchas personas lo ven así. Cuéntanos un poco sobre ese tema, por favor. Ok, muy buena pregunta también, Adrián. Yo creo que esto, aquí es donde nosotros tenemos que aplicar la parte humana, ¿verdad? Para muchas personas dentro de nuestros equipos, por supuesto que va a ser una herramienta más para vigilancia, ¿verdad? Ellos van a sentir de una u otra forma que les estamos poniendo otra cámara invisible, ¿verdad? Para poder medir lo que hacen o no hacen. Muchos van a decir que es micromanagement, muchos van a decir que no necesitaban una herramienta que les esté midiendo todo lo que hacen día a día, pero aquí es a donde voy con el tema de transparencia, ¿verdad? Si nosotros le explicamos al colaborador cómo funcionan las herramientas, de qué forma los vamos a medir, porque esto no es para evaluar, ¿verdad? El People Analytics es para analizar. Si les indicamos que la herramienta es justamente para ayudarles a hacerles su labor mucho más sencilla en el día a día, porque realmente esa tiene que ser la función del People Analytics, ¿verdad? Si nosotros como cabeza vamos con la intención de vigilar y controlar, ya ahí estamos mal. No importa si agregamos 50 herramientas de People Analytics, no importa si traemos a los mejores expertos del mundo, no nos va a funcionar. Lo que tenemos que poner ahí es la parte humana, recordar que son personas que al igual que nosotros estamos trabajando para un bien final, para un objetivo de la empresa y que lo que necesitamos es brindarles las herramientas necesarias para que el trabajo pueda llevarse a fin. Entonces, mientras nosotros seamos transparentes de que vamos a implementar la herramienta, mientras les comentemos de qué se trata, para qué sirve, cómo esto puede ayudarnos a mejorar esa operación, ¿verdad? Cómo puede facilitar realmente el que ya tengamos que hacer, en lugar de 20 pasos para llegar a algo, hacer solo 10. Eh, Creo que vamos a tener muchos aliados dentro de los departamentos que inclusive van a querer participar eh, para la implementación. Y esa es la parte más importante. Yo creo que cada vez que nosotros traemos a la mesa de discusión alguna nueva tecnología, lo más importante es no perder de vista la parte humana de nuestro equipo de trabajo. Ok, maravilloso. Gracias, Melissa. Perfecto, Melissa. Ahora, ¿tú qué consideras? ¿Qué perfil debe tener esa persona que lidere esto en la empresa y si sería necesario contratar a algún científico de datos? Eh, bueno, vamos a ver. Creo que siempre es importante tener un científico de datos, ¿verdad? Porque es una persona que probablemente nos va a ayudar a presentar la data de una forma distinta, interpretar la data de una forma distinta, pero si nosotros dentro del presupuesto no tenemos para contratar una persona de datos, solo ocupamos a alguien curioso, ¿verdad? Ocupamos una persona que tenga pensamiento crítico, una persona capaz de traducir, obviamente, los datos a un lenguaje de negocio, que al final eso es lo que va a facilitar, digamos, la presentación de esta información a las altas gerencias. Entonces, si dentro de nuestros equipos, que puede ser el del equipo de TI, puede ser del mismo equipo de recursos humanos, alguien que de verdad tenga ese pensamiento crítico, y a veces no necesariamente tiene que ser una sola persona, ¿verdad? Pueden ser un equipo de dos o más personas, pero que sí nos ayude a traducir esa data, porque si se lo dejamos también, y creo que esto es algo saludable, cuando ponemos a más de una persona a revisar la información, si se lo dejamos solo a una persona, probablemente esta persona en determinado momento también va a utilizar su criterio sesgado, ¿verdad? Porque entonces si ya manejó información en el pasado y entonces ya cree que los resultados pueden ser X, Y o Z, para la próxima recolección de información va a decir, bueno, ni me fijo porque ya sé cuál es el resultado. Entonces siempre tenemos que tener a alguien muy crítico que de verdad ponga atención en el detalle de la información que se está recopilando y que nos ayude a traducir la información finalmente para el negocio. Ok, perfecto. Vamos entonces a hablar ahora, Melissa, sobre lo que es implementación y herramientas. Pero antes le damos la bienvenida a todas las personas que se nos están conectando al webinar, a nuestro webinar Soluciones que Inspiran. Les recordamos que en nuestra página www.solucionescreativas.cr quedan estas grabaciones para que puedan seguir repasándolas constantemente. Así que hablemos de implementación y herramientas, Melissa.
Un software, por ejemplo, ¿necesitamos un software costoso para empezar o cómo sería ese primer paso para las compañías que quieren comenzar a implementar? Sí, creo que es importante siempre hacer un estudio, ¿verdad?, de las herramientas que existen online. Yo no creo que pueda decirle exactamente a cada una de las empresas o de las personas con las que estamos conversando el día de hoy qué herramienta es la mejor para su empresa, porque habría que hacer un análisis real del tamaño de la empresa, el presupuesto que tienen, ¿verdad? Todo esto es importantísimo, pero sí les quiero dar de una vez la buena noticia que realmente no tienen que invertir tanto. O sea, se puede empezar con Power BI, ¿verdad? Se puede inclusive trabajar con Google Sheets, que esté bien estructurado, ¿verdad? Que al fin y al cabo es como Excel. Lo que pasa es que, insisto, para Excel tiene que ser una persona que realmente conozca el teje y maneje y cómo funciona. Y muchas veces pues vamos a incurrir en gastos de contratar un profesional experto, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que necesitamos nuevamente es poder traducir esta información en el tema de negocios. Entonces, la inversión inicial no necesariamente tiene que ser en herramientas costosas, pero sí hay que entender muy bien qué significa el People Analytics, para qué lo queremos, qué es lo que queremos conseguir, ¿verdad? No es solo lanzar análisis de datos por lanzarlos, porque luego lo que vamos a hacer es crear una base de datos que tal vez no son relevantes, pero sí necesitamos tal vez empezar con un Power BI, diría yo, que es como lo más recomendable, ¿verdad? De Business Intelligence para poder tener una estructura mejor formada, ¿verdad? Y que ya esté lista para trabajar. Claro, Andrea, me adelanto un poquitito acá y le pregunto a Melissa, tomando en cuenta este tema, entonces, ¿cuál sería la herramienta más amigable para las personas que, por ejemplo, no son técnicos? Uh -huh. Sí, yo diría que nuevamente Microsoft nos está ofreciendo muchísimos ecosistemas con los cuales podríamos trabajar, que ya usa la mayoría de las empresas. Como bien lo dije ahorita, Power BI podría ser la más amigable dentro del punto de vista de, es una herramienta que está dentro del ecosistema que ya muchas empresas manejan, ¿verdad? Muchas empresas tienen Microsoft Teams, tienen toda la plataforma de Microsoft, entonces agregar Power BI, inclusive muchos probablemente ya lo tengan, ¿verdad? No va a ser nada del otro mundo. Y esa es la razón por la cual yo diría que tal vez es la más fácil de implementar, es la menos costosa y la más amigable con el entorno ya establecido en algunas empresas, en la mayoría de las empresas. Ok, gracias, gracias, Melissa. Excelente, Melissa. Ahora, ¿qué papel crees que desempeña la inteligencia artificial al día de hoy tomando en cuenta esta temática? Wow, sí. Sí, Andrea, qué pregunta, porque inteligencia artificial va más rápido de lo que nosotros pudimos predecir, creo, y podemos predecir para el futuro. Cada vez que toco una nueva herramienta o una nueva actualización de inteligencia artificial, me quedo sorprendida de la cantidad de cosas que podemos hacer en cuestión de minutos, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, yo creo que hay que tener un solo lugar donde toda la data es consistente para poder tener orden en la toma de decisiones. Sin esto nosotros no vamos a poder bajo eh, bajo ninguna circunstancia, digamos, poder medir si los reportes están contradiciendo, si nosotros estamos utilizando la información que realmente nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, eh, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en esto? Bueno, nos ayuda a procesar todos estos textos que estamos recopilando, ¿verdad? El texto abierto de encuestas, por ejemplo, que es algo que siempre hay que manejar en los departamentos de manejo de personal, y predecir los patrones, como les decía anteriormente, de rotación mucho más rápido, ¿verdad? Si nosotros podemos ver que del grupo nuevo contratado hace 3 meses, estamos viendo que las personas no les parece dentro de las opciones ni la A, ni la C, ni la D, ¿verdad? Y luego de 3 meses estas personas están yendo, vamos a tener mayor información para decir, tenemos que quitar de alguna forma o cambiar la opción A, la C y la D, porque nos está causando una rotación constante o no necesariamente constante, pero puede ser mayor o puede ser más rápida del personal que estamos contratando. Y recuerden que la rotación de personal no es lo que la empresa debería
buscar como fin último, porque eso requiere una inversión muchísimo mayor que poder entrenar a nuestro recurso ya existente. Muy bien. Increíble. Ahora, ¿se te ocurre, por ejemplo, un par de opciones de inteligencia artificial o nombres que nos puedas sugerir en torno a poder investigar un poco más posteriormente cada quien por su lado? Sí, bueno, vamos a ver. Mucha gente utiliza el ChatGPT y está bien. A los que les gusta, está bien. Pueden buscar información al respecto. Yo soy consumidora de Google Products en general, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con Gemini siempre va a ser como mi primera opción. Y para las personas que ya quieren trabajar más en research profundo, está la aplicación de Claude. Eh, yo creo que Claude es la inteligencia artificial que está más avanzada en este momento. Sin embargo, recuerden, la inteligencia artificial comete muchos errores, ¿verdad? No vayan nada más a hacer copy-paste de lo que ustedes encuentran. No dejemos de pensar. Gracias a la inteligencia artificial, las nuevas generaciones creen que la herramienta tiene que pensar por ellos y no funciona así, ¿verdad? Siempre que utilicemos herramientas de inteligencia artificial, recordemos revisar la información, tratar de leer bastante para poder confirmar que lo que estamos recibiendo es justamente lo que necesitamos presentar. Y además de esto, cuando nosotros compartamos o les permitamos a nuestros equipos la utilización de inteligencia artificial, recordemos decirles, eso es una herramienta de ayuda, de soporte y no es para que le haga todo el trabajo, ¿verdad? Ya tal vez en algún momento, Adrián, podríamos inclusive hablar de qué es lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial en algunas empresas y, y por qué, ¿verdad? Los humanos somos los únicos culpables de que la inteligencia artificial nos esté reemplazando o nos vaya a llegar a reemplazar. Si nosotros dejamos que haga toda la labor, ¿verdad? Si no ponemos de nuestra parte para, como les digo, utilizarla como una herramienta y dejamos todo el peso del trabajo en la inteligencia artificial, probablemente nos van a reemplazar muy rápido. Entonces, sí, nuevamente, ChatGPT para los que ya la conocen y la usan, pueden buscar información sobre People Analytics. A los que les gusta Google y saben que Google es el mayor buscador de la historia, pues obviamente Gemini sigue siendo una excelente opción. Tiene muchas actualizaciones, entonces constante está revisando la información porque comete bastantes errores. Y Claude para los que quieren trabajar ya en temas de investigación profunda. Nos queda clarísimo, Melissa. Melissa, ¿cómo podemos integrar datos de diferentes fuentes? ¿Qué sé yo? Temas de nómina, desempeño, encuestas. ¿Qué nos podría sugerir en torno a eso, por favor? Sí, para eso sí necesitamos aplicaciones que nos permitan tener conectividad, ¿verdad? Entre departamentos, o sea, que haya una interconexión, sistemas vía API o archivos planos ya estandarizados. Para esto vamos de la mano de los departamentos de tecnología, ¿verdad? Nunca traten de hacer la integración de un software nuevo sin traerse a alguien del departamento de tecnología. Siempre es muy importante tener la versión de ellos, la visión de ellos, nos pueden ayudar a simplificar todo el proceso de adaptación. Entonces, creo que sí, tienen que ser sistemas que permitan esa interconexión entre las áreas que queremos trabajar. Melissa, hay una frase que se repite mucho en People Analytics, que es el time to value. ¿Qué significa esta frase en estas herramientas? Y ya luego te voy a preguntar también cómo es que se crean estas herramientas, pero vamos primero paso a paso. Ok, ese time to value es un concepto muy interesante porque es el tiempo que pasa o que tardamos más bien en ver el primer resultado luego de esa analítica, ¿verdad? Entonces, una vez que implementamos la herramienta, tenemos que pensar cuándo vamos a ver realmente ese resultado, porque no va a pasar de inmediato. Y por eso es importante la recolección de la información. Entonces, time to value es algo que necesitamos entender claramente, indicarle a las personas a las que les estamos vendiendo el proyecto. No vamos a tener información de hoy para mañana, ni probablemente tampoco de hoy a una semana. O sea, eso es información que se trabaja en el tiempo. Yo pensaría que un time to value óptimo para decir, creo que ahora sí tenemos información con la cual trabajar, no podría ser menor a 3 meses. Sí, perfecto. Claramente como la frase lo dice, time to value, tiempo para valorar lo que se está Correcto. realizando, ¿verdad? Ahora sí, Ujú. lo que les interesa también a las personas que están por aquí conectadas, ¿cómo podemos crear estas herramientas con un low code o con un no code?
Ok, bueno, ya eso es como muy técnico, ¿verdad? Y yo creo que lo importante aquí realmente es entender que no se necesita ser un programador, ¿verdad? Para construir herramientas personalizadas. No ocupamos ser expertos en la materia de la informática. En realidad se puede apalancar la inteligencia artificial, ¿verdad? La generativa, y por esto es que es importante para mí, desde mi perspectiva, no solo hacer el research a través de inteligencia artificial, sino siempre involucrar a las personas de la parte de tecnología, porque nosotros tenemos que tener una guía, ¿verdad? Si bien no ocupamos ser programadores, ocupamos tener una guía. ¿Para qué? Para crear esas capas de análisis sobre los datos que ya tenemos, por ejemplo, en Excel, o en Google Sheets, o en las bases de datos que tengamos de recursos humanos. Entonces, ¿ocupamos ser expertos? No. ¿Podríamos generar una herramienta con inteligencia artificial? Sí, sí podemos, pero ocupamos que esa herramienta sea realmente efectiva, ocupamos que sea confiable, que es lo más importante. Y para eso siempre, por favor, necesitamos a alguien que tenga mayor conocimiento técnico que nos ayude a guiarnos, ¿verdad? No confiemos solo en que queremos ser los estrellas y vamos a presentar esta herramienta que hice con inteligencia artificial y, ¿verdad? Que me parece genial que todos tengamos esa iniciativa, pero a veces los proyectos funcionan mejor cuando vamos de la mano con un equipo y no solos. Entonces, tratemos de escuchar qué nos dice, aunque sea una persona externa, ¿verdad? Si no tenemos a alguien de tecnología en la empresa, tratemos de construir esta herramienta pensando en que alguien externo nos pueda asesorar un poco para tener esta guía, esta estructura, que es lo que realmente tenemos que conformar. Sí, la estructura es fundamental. Ujú. Hablando de estructura y de números, hablemos de KPIs, métricas como tal. Melissa, actualmente en Centroamérica, ¿cuál consideras que es la métrica más subestimada? El costo de rotación, lo que hablábamos ahorita. Muchísimas empresas en Latinoamérica creen que estar contratando el hiring and firing concept, ¿verdad? De no importa, contratamos y si no nos sirve, lo despedimos y volvemos a contratar. Es muy lamentable que las empresas todavía al día de hoy pues sigan creyendo en esa métrica, porque no es solo el costo del reemplazo, sino la pérdida de productividad que tiene una empresa cuando eso pasa. Eh, Siempre es importante, como lo he dicho en webinars anteriores, la parte humana, el entender qué es lo que está pasando por la cabeza de cada uno de nuestros recursos es importantísimo para que esa productividad aumente, no solo no se afecte, sino que aumente. Entonces, sí, yo creo que la rotación es sin duda alguna algo con lo que tenemos que comenzar a hacer las paces. No podemos pensar en que la rotación es la solución, ¿verdad? Cuando un empleado nos da un problema o cuando tenemos problemas dentro de la organización que tal vez lo que queremos es reducir el, el, el gasto, ¿verdad? Y pensamos que el recurso humano es la solución inmediata, sin poder hacer un análisis previo o realmente estructurado para poder analizar que a veces hubiéramos podido salvar más recortando estos procesos, eliminando estos servicios y hubiéramos crecido más como empresa con el equipo ya existente. Entonces, sí, yo diría que eso. Adrián, nada más quería decirte que en la pregunta anterior, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar, pero yo siempre creo que es importante eh, hacer ese análisis con una persona que nos pueda dar esa mano, ¿verdad? Como bien les mencioné, esas herramientas de inteligencia artificial. eh, por ejemplo, uno puede hacer un prompt en el que le diga, actúa como un experto de People Analytics, ¿verdad? Recuerden que la inteligencia artificial son bots que están creados justamente para trabajar para nosotros, ¿verdad? Entre más le hablen bonito a una herramienta de inteligencia artificial, más están perdiendo los tokens que tienen. Entonces recuerden que aquí es un tema de dar órdenes, prácticamente con ellos sí podemos llegar y decir, haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Sin pensar en emociones, que es muy común y es una de las cosas que más se ven muy curiosas cuando alguien de recursos humanos comienza a hablar con inteligencia artificial y entonces le dice, hola, buenas tardes, Gemini,
quiero que me ayudes a elaborar. Todas esas cosas tenemos que dejarlas de lado. Con People Analytics estamos nada más para, ahora necesito que seas un experto en People Analytics y que me crees, por ejemplo, un análisis de esta dataset de rotación. Necesito identificar 3 patrones o identifica 3 patrones correlacionados y sobre la renuncia, digamos, y dame 2 recomendaciones. Ese tipo de cosas las podemos aplicar. Aquí no se aplica la parte humana. Nada más quería decir eso porque Como es que me muy has común. escuchado hablando con la inteligencia ¿Ves? artificial. Muy buenos días, Sí, ¿cómo amaneció? sí. Muy bien, adelante, Andrea. Estamos hablando justamente de esto, que es las métricas que se subestiman. Considero que también una métrica importante o que algo que se debe de medir es el ausentismo. ¿Cómo deberíamos de medirlo? Eh, es importante revisarlo por departamento, no, no en general, ¿verdad? A veces la muestra se toma porque en la totalidad, digamos, de la empresa o de la corporación estamos teniendo un ausentismo constante, no sé, por ejemplo, durante las festividades del Día de la Madre, o estamos viendo ausentismo después de un partido de fútbol, ¿verdad? Pero yo creo que es importante hacerlo por departamento. Necesitamos ver, medir frecuencia, necesitamos ver si es debido a una persona, en su caso en específico, necesitamos ver si es por un supervisor o un manager que no los está motivando lo suficiente. Es decir, analicemos todo, no solo el recurso que está dejando de ir a trabajar, ¿verdad? Insisto, esto es nosotros dentro de las empresas, y así hay que verlas, funcionamos como un cuerpo humano en el que, por ejemplo, a nivel de neurociencia, el cerebro inicialmente, las primeras teorías hablaban de que era un ser independiente, ¿verdad? Un sistema independiente, eh, y que no había, digamos, una interconexión en el cerebro. Luego, la parte holística llegó y dijo, no, todo en el cerebro funciona de manera interconectada. Y luego, la parte funcional llegó y dijo, no, señores, nosotros necesitamos del funcionamiento de ciertos órganos en nuestro cuerpo para que haya una segregación de químicos cerebrales y por ende pueda funcionar, interconectarse y ser interdependiente. En esto, justamente el tema del ausentismo, revisen las interdependencias que están causándolo, ¿verdad? Y si ya después de todo ese análisis identificaron que no depende o que no pasó gracias al evento o por el partido o por el cumpleaños de alguien o por el gerente, entonces sí, enfoquémonos en la persona. Pero antes de esto, era muy común que si alguien se ausentaba, entonces se le apuntaba con el dedo a la persona que se estaba ausentando sin tomar en cuenta, digamos, mayor información. Cierto, muy, muy cierto. En las empresas se habla mucho sobre el engagement. Melissa, ¿cómo podemos medir este tema más allá de la típica encuesta anual que usualmente se hace? Eh, sí, eso es bastante bueno. Yo sí creo mucho en los surveys, ¿verdad? En las encuestas que se hacen, pero creo que hay que medirlo mensualmente, ¿verdad? Hay que analizar ese feedback cualitativo con la inteligencia artificial. Ahí podemos utilizarla muy bien, ¿verdad? Como les digo, podemos decir, esta es la información que tengo de la última encuesta, ayúdame o genera una comparativa, ¿verdad? De la encuesta, de las respuestas, perdón, del departamento A y B y necesito saber la diferencia en las respuestas, ¿verdad? Si hay alguna correlación en que el departamento, por ejemplo, eh, no sé, de recursos humanos esté teniendo estas respuestas versus el de contabilidad, o por qué hay similitud. Para eso sí podemos utilizar inteligencia artificial, eh, pero yo creo que el engagement se va a medir, como lo dije anteriormente en otro webinar, gracias a estos pulsos cortos, que los llamaría yo, que puede ser algo muy rápido como
hey, participemos y esto lo podemos hacer entretenido, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser como la típica encuesta de 50 preguntas que nadie quiere responder. Tampoco le tenemos que poner tiempo, porque en el momento en el que le decimos a la gente solo le va a tomar un minuto, ya somos conscientes del minuto. Entonces pensamos, wow, un minuto. Ok, tengo que esperar un minuto. Un minuto se pasa rapidísimo, ¿verdad? Pero lo más importante tal vez es poder decirles, vamos a tener un incentivo, vamos a tener una rifa, los que participemos de estos pulsos, ¿verdad? Recuerden, estas cosas son importantes y no necesariamente tienen que ser una serie de preguntas extensas, puede ser una sola pregunta. Y esto nos va a ayudar muchísimo a recolectar esa información y a tener más engagement. A veces ni siquiera tienen que ser preguntas, a veces puede ser, o preguntas que nos contesten, a veces puede ser nada más una pregunta como, eh, ya sabes para dónde vamos, sabes para dónde va la empresa. Generar esa incertidumbre, esa curiosidad puede generar muchísimo engagement entre las personas que tengamos, siempre y cuando no vaya a ser como, sabes que vamos a cambiar de personal, ¿verdad? Ese tipo de cosas no. Pero sí se puede hacer mes a mes, creo que es lo más recomendable. Ok, muy buena sugerencia. Gracias, Melissa. Excelente. Y ahora, ¿qué nos dirías acerca del tiempo de contratación sobre la eficiencia que llegan a tener las personas del departamento de RH? Well, yo insisto en este tema. Muchas gracias, Andrea, porque es uno de los temas que más me interesa abordar siempre. Los tiempos de contratación, por favor, seamos eficientes. No seamos burocráticos en los procesos de contratación. No vamos a tener jamás un buen empleado, un buen recurso, eh, una buena figura dentro de nuestra empresa si nosotros hacemos un proceso larguísimo, súper tedioso. Vamos a perder talento. Y creo que con esto las empresas cometieron un error grandísimo y fue aplicar lo mismo que grandes empresas, corporaciones gigantescas, ¿verdad? Con muchísimos procesos, digamos, del pasado y que obviamente necesitaban mejorar, comenzaron a hacer y los comenzamos a adoptar como si fueran, como si aplicara para todos. Entonces, una empresa pequeña, en lugar de hacer un proceso corto de una semana, están durando un mes y medio, 2 meses, hasta 3 meses. En 3 meses, una persona que realmente requiere de meterse de lleno en el mercado laboral, probablemente vaya a tener 10, 12 diferentes opciones de las cuales va a elegir. Entonces, es muy frustrante cuando se ven equipos de trabajo dentro del manejo de recursos desperdiciar el tiempo para darse algún tipo de nivel superior o superioridad, ¿verdad? Dentro del proceso de contratación para generar un misterio innecesario. Eh, Entiendo si es que la persona que tenía que revisar el documento está de viaje y viene hasta dentro de una semana, es importantísimo informar a las personas que nosotros estamos contratando, que tenemos en el proceso, qué es lo que estamos haciendo, en qué fase se encuentra, qué viene después. Tenemos que mostrar eficiencia. No hay nada más desmotivante que pasar por un proceso de contratación en el que nosotros sentimos que es una gran empresa, pero desde la entrada nos están desmotivando, ¿verdad? Entonces, ya eso demuestra falta de eficiencia, falta de eficacia y que no hay calidad en los procesos. Entonces, cuando se es un gran profesional, eh, no queremos tomar decisiones de trabajo solo por necesidad, sino trabajo porque nosotros queremos crecer en nuestras carreras, ¿verdad? Entonces, demos una buena impresión, no tenemos que ser una super empresa para dar esa impresión, al contrario, hay muchas empresas muy pequeñas, de muy poco personal, que funcionan de una manera súper eficiente y que generan muchísimo revenue anualmente. Entonces, no perdamos de vista esto, ¿verdad? Los procesos de contratación, si ya tenemos claro que esta persona no la queremos, ¿verdad? Por las razones que nosotros hayamos analizado, perdón, no le hagamos perder el tiempo. Por favor, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos las personas que manejamos personal. No hagamos perder tiempo a las personas, son profesionales o son personas que están realmente con una necesidad de ser contratadas.
Completamente de acuerdo. Y justo eso es lo que realizamos también como uno de nuestros servicios estrella dentro de soluciones creativas, la captación y retención de personal a través de nuestros servicios de reclutamiento, selección y outsourcing de personal. Entonces, si gustan que también les podamos ayudar con esa temática, con gusto podemos realizarlo y agendar una cita de diagnóstico con sus empresas. Solamente deben de escribirnos ya sea a mi correo o al de Adrián Soto, nuestro gerente comercial. Ahora, Melissa, quisiera preguntarte, ¿cómo podemos correlacionar el desempeño de nuestros trabajadores con su salario? Y de la mano con esto, ¿se puede medir el hecho de la cultura organizacional? Muchas gracias, Andrea. Sí, muy buena pregunta en el tema del salario también. Yo creo que sí tenemos que medir cómo el aumento movió la aguja de la productividad. Si nosotros vemos que el aumento está haciendo que nuestro personal eh, llegue más temprano, esté más feliz a la hora de trabajar, haya mayor motivación, esté realizando en cada caso, por supuesto, pero digamos, imaginémonos que es una empresa de ventas, esté realizando más ventas al día que anteriormente, o que las ventas sean, digamos, ventas más grandes o que sean ventas más en firme, probablemente vamos a tener muy claro que el aumento del salario sí generó productividad. Y créanme que en muchos casos, eh, como no se ha hecho este análisis, no se mide que el salario tal vez no era lo que necesitaba aquella persona o aquel departamento o la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo el mundo necesita trabajar por dinero, todos queremos dinero, no digo que no, pero recordemos que la felicidad a la hora de trabajar es lo que nos va a traer mayor productividad. Entonces, el, el currency, ¿verdad? La moneda más valiosa en este momento en las empresas siempre va a ser el tiempo, la flexibilidad. Recordemos que esto sigue siendo y seguirá en aumento. La pandemia no todo fue malo, ¿verdad? Gracias a la pandemia muchísimas empresas adoptaron esta nueva política, entonces no tenemos que trabajar 100% presencial, y esto es muy importante, ¿verdad? Para que midamos, ¿necesitamos darle más tiempo a nuestros empleados o necesitamos darles un aumento? El aumento no se da para satisfacer al empleado. El aumento se da para que haya una mayor productividad en el empleado y en la empresa. Entonces, siempre hay que medir con esta aguja, ¿verdad? Eh, ¿Cómo medimos la cultura a través de esto? Bueno, si a través del análisis de las redes organizacionales, ¿verdad? Nosotros vemos que, que las personas están generando nuevamente, ¿verdad? Un mayor retorno. Esto no lo vamos a medir de inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, insisto, para mí el periodo de tiempo siempre básico, ¿verdad? O sea, mínimo para cualquier proceso no va a ser menor a 3 meses. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eh, acostumbrarnos al nuevo proceso, acomodarnos, ¿verdad? Probablemente mucha gente cuando recibe el aumento lo primero que va a hacer es pagar una deuda, es ir a comprarse aquello que quería y no está estabilizándose todavía como para poder decir, ok, esto me va a generar eh, la misma cantidad de trabajo o mayor trabajo. Esto es importante también. Los aumentos no pueden darse con base en la cantidad en un aumento de la cantidad de tareas, ¿verdad? Cuando se da un aumento, nosotros tenemos que entender que es una remuneración por productividad, no necesariamente porque le traemos otro saco de documentos con el que tiene que trabajar, porque realmente eso no es un aumento. Eso es, le estoy trayendo más trabajo, entonces ahora le tengo que pagar más por esto, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo manejamos el tema de aumento salarial, productividad y volumen de trabajo, porque están interconectados, pero hay que manejarlos de manera independiente para que no confundamos una cosa con la otra. Hay mucha gente en los departamentos que comúnmente vamos a escuchar diciendo, no, ese aumento al final no me sirvió para nada, si ahora tengo que quedarme hasta las 10 de la noche cerrando y haciendo esta cantidad de trabajo. Entonces, sí, por favor, creo que para medir la cultura no podemos perder de vista esos tres rubros o factores. Muy, muy interesante. Melissa, y actualmente en el año 2026, en este año, para ti,
muy personalmente, ¿cuál es la métrica de oro más importante para la retención? El, yo diría, Adrián, que el riesgo de salida. Eh, si nosotros tenemos un buen equipo de trabajo, aparte que recuerden, las grandes empresas pues tienen que ser empresas robustas. Y cuando digo grandes no me refiero al tamaño de empleados, me refiero al tamaño de su revenue, a su operación, ¿verdad? El riesgo de salida de los buenos recursos que tenemos es muy común con la alta oferta que existe en muchas industrias, sobre todo para los buenos miembros de los equipos. Que haya una rotación constante. Por ejemplo, yo me dediqué muchísimo tiempo a trabajar en el segmento de la tecnología y es muy común ver una persona rotar en menos de un año y medio por 3, 4, 5, 6 empresas. Esto pasa por varios factores, ¿verdad? No solo es el tema de dinero, es el tema de por qué están tan desvinculados con la cultura o con la imagen o con el producto o con la empresa en sí. ¿Qué hicimos nosotros o qué no hicimos, verdad? Para que esta persona se comprometiera de lleno, se casara, como decimos nosotros acá en Costa Rica, se casara con la marca, se casara con la empresa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Muchas veces no es dinero, muchas veces es un tema de, como les digo, de no existió un engagement real, ¿verdad? Entre la empresa o entre el gerente y esta persona. Entonces, creo que es importante medir el riesgo de salida, es lo más importante porque, insisto, la rotación de personal no nos garantiza que vamos a tener mejores profesionales. La rotación de personal no garantiza que nosotros vamos a tener ahora, en este nuevo grupo de personas que ingresan, mejores equipos de trabajo, porque tal vez, sí, tal vez sean personas con un perfil más alto, pero recordemos que cuando tenemos perfiles más altos y tenemos alguna experiencia en gerencia, pues no queremos ser mandados, ¿verdad? Entonces vamos a tener un choque de egos y por eso lo importante del Departamento de Manejo de Recursos Humanos porque es quien tiene que llegar y lidiar y limar esas asperezas entre cada miembro de los equipos. Eh, entonces, sí, el riesgo de salida es para mí la métrica más importante para Interesante. la El retención. riesgo de salida, perfecto. Y bueno, compañera Andrea y mi querida invitada Melissa, vamos a pasar al último bloque que tiene que ver ya con retos, futuro y realidad regional. Andrea, cuéntanos algo respecto a este bloque. Me parece que podemos hacer unas preguntas interesantes ya para ir cerrando y le damos la bienvenida a las personas que se nos acaban de unir en este momento en la sala. Recuerden revisar estas grabaciones que las vamos a tener en nuestra página web www.solucionescreativas.cr. Adelante, Andrea. Sí, perfecto. Yo junto a esta temática quisiera preguntarte, porque todo suena muy lindo, pero ¿qué pasa si se implementa y los datos dicen algo que no le llega a gustar a la gerencia? Y también al lado de esto, sabemos que no todo es perfecto y que llegan a existir obstáculos culturales en nuestros países. Entonces, ¿qué pasa si estos obstáculos se atraviesan y a las gerencias no les llega a aparecer las métricas que aparecen ahora? Muchas gracias, Andrea. Sí, eso es muy común que pase, ¿verdad? Porque en este tipo de encuestas vamos a darnos cuenta de las áreas de mejora dentro de las empresas. Nos vamos a dar cuenta de cosas que tal vez no habíamos analizado previamente, como por ejemplo, cuando llegamos y le decimos a un gerente, tenemos un problema, se nos está yendo todo el mundo, hay que sentarnos a analizar por qué. Eh, Muchos gerentes van a decir, no tenemos tiempo para eso, ocupamos producir, contrate nuevas personas, ¿verdad? Entonces, creo que usar los datos para plantear preguntas y no lanzar acusaciones, ¿verdad? Como llegar ya con preguntas como qué podemos hacer para retener el personal que estamos contratando y que está rotando tanto. Creo que vamos a poder trabajar en algunas soluciones. Siempre llegamos con sugerencias, ¿verdad? No solo lleguemos con necesitamos implementar esto porque nos va a funcionar. No, lleguemos con sugerencias, recordemos, nos va a eliminar este proceso que nos está causando tanto problema, vamos a eliminar, digamos,
la inversión que estamos poniendo en esta nueva herramienta la podemos minimizar, por ejemplo, a través de todos los procesos que van a mejorar y que van a darle un mejor servicio a nuestros clientes. En fin, siempre lleguemos con sugerencias de qué puede pasar, qué podríamos hacer, lleguemos con soluciones, no solo con acusaciones diciendo es que la empresa necesita hacer esto porque la verdad no ha servido las últimas veces. Tratemos de enfocarnos en una comunicación efectiva de manera positiva y no en las acusaciones, ¿verdad? Entonces, siempre hay que enfocarnos, digamos, tal vez en una pregunta a la vez, como para dejar eso dando vueltas en las cabezas de los gerentes. Perfecto. Y Melissa, ya para ir cerrando con esta maravillosa entrevista que hemos tenido hoy sobre el tema de People Analytics, te pregunto, ¿cómo ves el futuro de los departamentos de recursos humanos en estos próximos años, 3, 5 años? ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias, Adrián. Pues yo creo que estamos obligados a ser proactivos, ¿verdad? Sobre todo en la sucesión de puestos claves, nosotros tenemos que tratar de predecir si nos vamos a quedar sin algún recurso, cómo tratar de mantenerlo, recuperarlo, qué es lo que está pasando. Y recordemos que nosotros somos solucionadores de la operación, de la estructura de la operación, ¿verdad? Entonces, no llevemos nada más problemas, no tratemos de enfocarnos en la intuición, sino en el análisis, ¿verdad? De la información real, utilicemos estas herramientas. Es súper importante, de verdad, entender un poco más qué significa el People's Analytics, ¿verdad? No sé si tal vez podríamos compartir algunas de estas herramientas en el chat, pero creo que es importante eh, revisar tal vez, y voy a, si me permiten, Adrián, tal vez voy a compartir en el chat. Claro, adelante, por favor. Ajá, gracias. Estos nombres que creo que son, vamos a ver. Creo que no tengo la opción. Pero bueno, si no, igual les puedo decir que está la Tiche, es que son difíciles de, de ver porque se escriben diferente, ¿verdad? Pero está el Culture Amp, está Vizier, que traen unos dashboards muy bonitos, está Latiche, que es WTICE, pero tal vez yo lo puedo compartir después con Adrián y con Andrea y ellos se los pasan a ustedes. Pero sí, sí es importante entender, ¿verdad? Que tenemos que ser proactivos en este tema del análisis, que tenemos que pensar en que el Departamento de Recursos Humanos va a estar basado 100% en la consultoría interna, en que vamos a ver una persona de recursos humanos conversando con los equipos de trabajo, involucrada en los procesos de un nuevo proyecto y vamos a tener que recolectar datos para tener claro qué pregunta queremos comenzar a responder, ¿verdad? La creación de un plan de acción concreto que mejore la experiencia del colaborador. Recuerden que si nosotros logramos curar todo lo interno, es una fórmula perfecta. Lo que va a pasar en el exterior va a ser una réplica de lo que nosotros tenemos por dentro. Entonces, siempre curemos las áreas en las que tenemos que trabajar, tratemos de entender qué pasa, seamos una empresa donde los empleados, inclusive los que han salido, puedan hablar muy bien, ¿verdad? Acuérdense que antes, en el pasado, nadie se preguntaba, bueno, ¿y esa empresa cómo es? ¿Verdad? Ahora hay muchísimas aplicaciones de contratación, inclusive LinkedIn, ¿verdad? En donde las personas pueden dejar sus comentarios respecto a una empresa. ¿Qué fue laborar para esta empresa? ¿Cómo es la cultura? ¿Qué tal son los salarios con respecto al volumen de trabajo? ¿Cómo es la flexibilidad? Todos estos son surveys que están ahí afuera, ¿verdad? Tratando de medir cómo manejamos nuestras empresas. Bueno, maravilloso, Melissa. Melissa, estamos agradecidos por todo este espacio. No sé si Andrea, tenés alguna pregunta ya finalizando este bloque y todo el proceso para que Claro, aprovechemos. justamente voy a agarrar una pregunta que nos ponen por acá, que es, en caso de aumento de funciones,
¿cómo se manejaría? Y te lo pregunto porque la pregunta de cierre sería, ¿qué es lo primero que no debemos hacer al implementar Analytics? Y creo que también el aumento de funciones va muy de la mano con eso porque sí es cierto que se debe de implementar, pero tampoco se trata de sobrecargar al personal que ya tenemos, ¿cierto? Ujú, correcto. Em, Vamos a ver, me imagino que la pregunta va por el tema de cómo implementar Analytics cuando hay un aumento de, de tareas. ¿Será eso? No sé si me queda claro. Sí, imagino que sí, a eso se referirá. Ajá, ok. El tema de People Analytics, cuando hay aumento de labores, aplica exactamente igual, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, ahorita tengo que eh, agregar una tarea más, ¿verdad? El próximo mes, yo lo puedo incluir dentro de mi dashboard, ¿verdad? Por eso es importante entender, como les digo, utilicen la inteligencia artificial para entender cómo funcionan estas herramientas. Traten de conversar bastante con la inteligencia artificial para que les diga cuál es el mejor análisis para aplicar. Eh, no se, no se preocupen tanto de ir y pagar por un software para que se los haga, ¿verdad? Si hay un aumento en las tareas de cada uno de los profesionales que ustedes tienen a cargo, de un profesional que tienen a cargo, simplemente agregan una tarea más, ¿verdad? Funciona de la misma forma, no va a afectar el que haya mayor o menor número de labores, perdón. Y bueno, con respecto a qué no debemos hacer al implementar el People Analytics, es empezar a recolectar información o datos, digamos, sin tener claro qué pregunta es la que queremos responder, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo que queremos es medir el ausentismo, no podemos comenzar a preguntarles cosas que tienen que ver con el nuevo proyecto, por ejemplo, que se está implementando. Lo que tenemos que hacer es entender el tema de horarios, es entender si es una persona que se siente mejor trabajando en la mañana, si tiene más energía al trabajar en la tarde, si le interesaría, por ejemplo, tener más tiempo a la hora del almuerzo, si prefiere no sé, salir a almorzar solo, salir a almorzar en grupo, este tipo de cosas, si les gustarían actividades al mes, este tipo de cosas nos ayudan a medir, por ejemplo, la cultura, no necesariamente el interés en un proyecto en específico. Entonces, siempre definir bien qué es lo que queremos responder para poder enfocar el análisis, digamos, en ese factor en específico. Pero, insisto, para temas de aumento de tareas o de labores para una persona en específico, se aplica exactamente igual, solo se agrega, ¿verdad? En el dashboard, ahora esta persona va a tener eh, esta, esta labor extra y bueno, no sé si tal vez la persona se refería, porque no sé en qué momento hizo la pregunta, al tema del aumento salarial. Recuerden que para esto también podemos y debemos hacer un análisis, ¿verdad? No solo un análisis a lo interno, sino un análisis de mercado. Ocupamos saber qué es lo que están ofreciendo otras empresas para ser competitivos. Entonces, ahí es donde podemos, digamos, depositar esta información, ¿verdad? Dentro del perfil de cada persona y poder decir el aumento de este colaborador en las funciones no va a traer, por ejemplo, un aumento de salario. Pero entonces vamos a tener ciertos incentivos, perdón, de otra índole que van a ayudar a que esta persona se sienta mejor. Recuerden que la posibilidad de eh, recibir capacitación siempre va a ser uno de los mejores incentivos, entonces no necesariamente tenemos que invertir en cosas no tangibles, ¿verdad? Sino que eh, podemos hacerlo en capacitación y esto va a hacer que esta persona sienta que esas labores extras realmente no solo son necesarias, no solo son obligatorias, ¿verdad? Sino que además son muy gratificantes y eso es lo más importante. Bueno, Melissa, hemos llegado al final. Hoy nos pasamos unos minutitos, pero es que este tema está maravillosamente importante, de verdad, para todas las empresas. Gracias a todas las personas que se nos han conectado en este programa de webinar de Soluciones que Inspiran. Y te agradecemos de corazón, Melissa, por estas tres intervenciones que hemos tenido en este proceso del programa. De verdad que ha sido muy nutritivo cada concepto, cada definición, cada frase que nos has comentado y esperamos tenerte pronto, ¿verdad? Pero te vamos a dar descanso. Yo sé que ya estás con tres ahí seguidas, vamos a darte descanso
para que puedas preparar otros temas y tenerte próximamente acá también en el programa. Andrea, no sé si gustas decir algo ya para terminar, de verdad, incluso Melissa, si quieres decir alguna frase, alguna oración importante ya para el cierre, estamos muy complacidos. De mi parte, eso sería todo por hoy y estaríamos pronto viéndonos en el siguiente programa. Adelante, chicas. Perfecto, pues nada, más que agradecerles por su sintonía en una sesión más de capacitación, más que todo, porque esto es básicamente el conocer y capacitarnos cada día un poco más acerca de nuevas temáticas que justamente a todos nos involucran e interesan en cualquier organización, sea cual sea el rubro. Y pues nada, más que agradecerle también a nuestra experta, a Melissa, por tener todo su conocimiento y sus aportes muy valiosos. Muchas gracias. Sí me gustaría nada más dejar en la cabeza de las personas que todavía están conectadas. Recuerden buscar Power BI, traten de buscar Tableau, no necesariamente para consumir estas plataformas, pero sí para entender cómo funcionan. Utilicen la inteligencia artificial siempre, siempre, siempre para llenarse de ideas, ¿verdad? Para que ustedes, ¿qué puedo hacer con mi departamento? Entonces, llénense de ideas para poder tener, digamos que, mejor entendimiento de cómo manejar a sus equipos. Y les deseo mucha suerte a todos. Muchísimas gracias. Feliz día a todos. Gracias por todo. Feliz día.